Jorge Cervilla es catedrático de Psiquiatría de la Universidad de Granada y coordinador de la Unidad de Salud Mental del Hospital Universitario San Cecilio. Desarrolló gran parte de su formación académica y clínica en Inglaterra. Es investigador principal en el Instituto de Neurociencias Dr. Olóriz del Centro de Investigaciones Biomédicas de la Universidad de Granada, dentro de la Red Española de Salud Mental. Parte de sus líneas de trabajo se centran en la esquizofrenia y en la paranoia o trastorno delirante. Es investigador senior de referencia en la Sociedad Española de Psiquiatría Biológica y miembro del Real Colegio de Psiquiatría británico. Profesor Jorge Cervilla, muchísimas gracias por atender a Conciencia y ayudarnos a divulgar el conocimiento, en este caso, de las enfermedades mentales. ¿Qué es la esquizofrenia? ¿Es una enfermedad en sí misma o es una enfermedad contenedor? Bueno, la esquizofrenia es una enfermedad no bien definida, pero una enfermedad de la que sabemos muchas cosas, pero nos faltan bastantes por conocer, y es una enfermedad mental, lo cual quiere decir que probablemente tenga una base cerebral, pero no es solo lo cerebral, porque tiene una expansión del producto que hace el cerebro, que es la mente, ¿no? O sea, es una enfermedad mental. ¿Cuáles son sus síntomas? Los positivos y los negativos, ¿no? Porque hablan de síntomas positivos y de síntomas negativos. Los síntomas de la esquizofrenia son síntomas que los psiquiatras llamamos, los médicos llamamos psicóticos. Psicóticos quiere decir síntomas que demuestran que la persona que los tiene o no entiende bien la realidad o no percibe bien la realidad. O sea, tiene una distorsión de la realidad. Esos son síntomas psicóticos. Y los síntomas psicóticos lo hay de varios tipos, todos ellos tienen como característica pues, el mal contacto con la realidad, pero hay positivos, es decir, que síntomas que producen algo nuevo, por ejemplo, una idea falsa, errónea, contra la que no se puede argumentar ni con la evidencia, que es un delirio, o, por ejemplo, una percepción para la que no hay ninguna emisión, ¿no? Para la que no se ha emitido ningún estímulo, que es una alucinación, ¿no? O sea, que tenemos síntomas positivos que son delirios, ideas erróneas y alucinaciones, percepciones erróneas. Y luego hay síntomas negativos, que son síntomas que no producen nada nuevo, por eso son negativos, en los que la persona pues, tiene problemas de voluntad, problemas de actitud ante la vida, problemas de sociabilidad, ¿no? Luego están los síntomas cognitivos, que son problemas de memoria y de capacidad de decisión, y también finalmente problemas afectivos, sobre todo apatía y síntomas depresivos. O sea que tenemos todos esos 4 tipos de síntomas, ¿no? Abundemos en estas materias. ¿Qué es la paranoia? ¿Es una enfermedad o es una forma de esquizofrenia? Es una buena pregunta y la respuesta es complicada, pero la paranoia en realidad es otro tipo de psicosis. O sea, la esquizofrenia es la psicosis o enfermedad mental con síntomas psicóticos más frecuentes, y la paranoia, cuyo nombre actual ha cambiado a trastorno delirante, pero que es lo mismo, antes se llamaba paranoia, ahora trastorno delirante, pues es el segundo tipo más importante, más grave de psicosis después de la esquizofrenia. Y podría algunos autores, y de hecho nosotros trabajamos en ese tema, lo conceptualizan como una forma menor o menos grave, más tardía de la esquizofrenia. De tal manera que la esquizofrenia es más grave, aparece cuando la persona es más joven, con lo cual es más disruptiva en la vida de la persona, porque digamos, le afecta desde el principio, y la paranoia es más leve, trastorno delirante, y aparece más tarde, con lo cual ha dejado a la persona más tiempo bien antes de que empiece la enfermedad, y por eso su personalidad es más sólida y es menos grave, ¿no? Pero en definitiva la principal diferencia de la paranoia o trastorno delirante con otras psicosis como la esquizofrenia es que en el trastorno delirante solo hay delirios, no hay ni alucinaciones, ni síntomas negativos, prácticamente pocos síntomas cognitivos. Es una forma más leve en la que predomina solo los delirios, que repito son ideas falsas, erróneas, que se le meten a la persona en la cabeza, lo que la gente en la calle le llama manías, ¿no? Pero que no es el término que nosotros usamos, y es pues una idea errónea, por ejemplo, pensar que te persiguen, o pensar que, una cosa cada vez más frecuente, que el puntito rojo de la televisión cuando está apagada es una cámara que te explora, ¿no? Y creerlo, ¿no? No solamente pensarlo, sino llegar a creer esa idea errónea, de tal manera que te mete un tipo de ansiedad o un tipo de funcionamiento patológico desde el punto de vista mental, ¿no? Digamos, la persona no funciona bien pues porque todo lo ve en torno a esa idea falsa.
¿Cómo es la vida de una persona que tiene trastornos de paranoia y qué diferencias tiene con la que tiene esquizofrenia? Pues básicamente una vida mejor, ¿eh? Tiene un trastorno menos grave, la paranoia, el trastorno delirante. Bueno, la esquizofrenia habitualmente empieza con la enfermedad, una enfermedad grave, mental, a los 15 a 25 años, ¿no? El inicio, con lo cual ya a partir de ahí la vida no te va igual porque es una enfermedad de carácter bastante crónico. En la persona con paranoia o trastorno delirante, habitualmente pues mucha gente ni lo sabe que lo tienen, porque son personas que empiezan más tarde con la enfermedad, a partir de 40, 45 años, con lo cual han estado bien hasta entonces, y habitualmente pues su personalidad está más preservada porque han estado bien hasta muy tarde, ¿no? Por ejemplo, hay gente que trabaja en el banco o trabaja en una escuela, donde sea, y si no le toca el tema del delirio, si no entra en ese tema, que es lo que realmente no le funciona bien mentalmente, pues el resto de funciones las puede desarrollar, con lo cual hay pues mucha gente que realmente ni busca ayuda con el trastorno hasta que ya la cosa no se desborda, que a veces ocurre, ¿no? ¿La agresividad es un tópico? Sí, la agresividad realmente es un tópico injusto porque no está asociado a esquizofrenia o trastorno delirante per se. Realmente las personas con trastorno delirante o con esquizofrenia tienen un exceso de problemas legales, habitualmente se meten en más jaleos, pero no siempre por la agresividad, a veces porque no saben bien lo que hacen, etcétera. Pero no son las patologías mentales más agresivas, aunque sí es cierto que muchas de ellas pues puede ocurrir. Ocurre más que en la población, digamos, sana, ¿no?, desde el punto de vista mental. Pero es mucho más el tema de películas y de ciencia ficción que en la realidad. La mayoría de la gente con esquizofrenia o con paranoia no son agresivos. A veces hay gente con, ¿qué te digo yo?, con hipertensión o con diabetes que son agresivos y no salen en los medios, ¿no? Nadie dice, pues un diabético asesina a su mujer, ¿no? Sin embargo, si es esquizofrénico, la parte esquizofrénica sí suele ir en la noticia, ¿no? Con lo cual yo creo que ahí hay un trabajo de abandonar el estigma de este tipo de trastornos. La mayoría de gente son gente que quiere ponerse bien, pero que le cuesta trabajo y bueno, en realidad son bastantes personas, ¿no? Aproximadamente con trastorno delirante, esquizofrenia y otras psicosis en Andalucía, en nuestro estudio reciente PISMA-EP, la prevalencia es de 1,5 al 2% de la población, o sea que no es algo infrecuente, es algo relativamente frecuente. Y en esta línea de aclarar situaciones, ¿el enfermo mental nace o se hace? Bueno, un poco las dos cosas, ¿no? Realmente hay un componente que nace, es decir, hay un componente hereditario, genético, de tal manera que quien tiene antecedentes de trastorno mental en la familia pues tiene más riesgo de desarrollar esquizofrenia. Lo que pasa es que realmente, en general, la heredabilidad, el componente genético, de media se puede decir que es aproximadamente un tercio de las causas, ¿no?, de los factores de riesgo, englobando todas las enfermedades mentales, porque luego hay mucha influencia de lo que te pasa en el ambiente, o sea que en gran parte, 2/3 se hacen, ¿no? De tal manera que es un poco como la lotería, ¿no? Si nace hijo de pacientes con trastorno mental, pero además te pasan cosas, pues tienes más riesgo que el que tiene solamente una de estas situaciones, ¿no? Es muy importante destacar los factores de riesgo ambientales, aparte de los genéticos, ¿no? Como digo, son casi el doble de importantes. Por ejemplo, el consumo de cannabis es un problema grave ahora mismo en Andalucía en los jóvenes y detona, multiplica por 2 o 3 veces, según el estudio, el riesgo de tener esquizofrenia. Solamente consumir cannabis, ¿no?, que la gente cree que es inocuo, pero no es inocuo. Lo mismo ocurre con que hayas tenido problemas a lo mejor durante el embarazo, el parto, del futuro posible esquizofrénico, ¿no?, o con haber tenido maltrato en la infancia, incluso con haberte criado en ciudades en lugar de en pueblos, ¿no? Hay más riesgo para gente que se ha criado urbanamente que para gente que se ha criado ruralmente, ¿no? Y en fin, todos esos factores, junto con la genética, pero también con todos los demás, pues determinan que una persona tenga más riesgo de enfermedad mental, ¿no? Y cuando estos trastornos llegan, ¿vienen para quedarse o se pueden avanzar y dejarse? De los trastornos que estamos hablando, la psicosis, esquizofrenia, trastorno delirante, en general son trastornos que se queda la persona con ellos y tiene una evolución habitualmente crónica. Puede ser un poco mejor o un poco peor, pero crónica, lo cual no quiere decir que la persona no pueda vivir una vida normal
con su medicación, igual que ocurre con otras enfermedades crónicas, como puede ser la diabetes, la hipertensión, etcétera, ¿no? O sea que realmente suele ser crónico, hay gente que mejora más que otros, pero básicamente mejora el pronóstico con la medicación. Es muy importante conseguir que el paciente se tome la medicación. ¿Y la detección precoz o el diagnóstico precoz, qué importancia tiene en este tipo de enfermedades? Tiene bastante importancia, lo que pasa es que es muy complicado. Ahora mismo hay un debate científico sobre si gente que tiene algunos pródromos, ¿no?, algunos síntomas previos a la enfermedad, se les debe tratar como si la tuvieran, lo cual puede darles medicación. En general es complicado, pero por ejemplo en Andalucía se está desarrollando, como en el resto de Europa, unos programas de detección precoz de primeros episodios psicóticos que han demostrado mejoran el pronóstico a largo plazo, ¿no? O sea que realmente es importante, pero es complicado porque cuando se empieza a manifestar prácticamente está a punto ya de empezar la enfermedad. Profesor Jorge Cervilla, muchísimas gracias por compartir este tiempo y ayudarnos a entender un poco más las enfermedades mentales. Ha sido un placer. Muchas gracias a vosotros.